y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo y el Padre somos uno. Realmente no me conocen como soy. Yo soy el Padre más amoroso de todos. ¿Quién como Dios, misioneros? Un saludo cordial en el Señor, espero estén muy bien. Precisamente viviendo este mes de agosto, profundizando más en la persona de nuestro amado Padre Celestial, adentrándonos en este misterio de la amada Trinidad. Les invito pues entonces para que nos dispongamos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre dulcísima y misericordiosa, dulce Señora, acudimos a tu corazón, al de San José, para que derrame las gracias y todo aquello necesario, dulce Señora, para disponernos a recibir el amor de Dios, a adentrarnos en su corazón santísimo, conocer este misterio inefable de la Trinidad y dejarnos amar por ella. Concédenos, Madre, las disposiciones de tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Abramos nuestras manitos, pidamos al Paráclito. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dulcísimo Dios, amor, Paráclito amoroso, dulzura de Dios, asiéntate en nuestras almas, Señor, manifiéstate benigno, muévenos, concédenos ser dóciles a tus inspiraciones, Señor, a tu amor divino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, misioneros, venimos justamente en este mes de agosto tratándonos de dejar permear por la Trinidad, dejando que el corazón divino de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el Paráclito amoroso, nos revelen el misterio de la Trinidad y de manera especial nos concedan entrar cada vez más en eso propio de cada una de las personas y de manera especial ir conociendo más al Padre Celestial, enamorándonos más de Él. Entonces, precisamente hemos estado viendo en estos pequeños videos en la espiritualidad el misterio de la huella de la Trinidad en el hombre, porque como lo hablamos en algún momento, Dios al ser uno solo, precisamente como lo vemos aquí, como Dios se le reveló a Moisés cuando le dice Eye Asher Eye, yo soy el que soy, que son precisamente, bueno, literalmente son las letras que están ahí en hebreo, el tetragrama sagrado Yahvé, yo soy el que soy o yo soy el que es. Entonces, precisamente esto nos manifiesta la unidad de Dios. Y como Dios es uno solo, su obrar es uno solo. Y por eso, en todo lo que Dios hace, a las obras ad extra, la creación, la redención y la santificación, está la huella de la Trinidad Santa en cada una de estas obras. Entonces, vimos en la primera charla, fuimos por el lado de nuestro Señor Jesucristo, más por su lado, siempre evidentemente con las tres personas, la Trinidad amada, pero teníamos más ese aspecto de la filiación. Ya estas últimas dos charlas, la anterior y esta de hoy, estamos viendo más la persona del Padre Celestial. Y en la última charla, evidentemente, vamos a ver más a nuestro amado Espíritu Santo. Entonces, la charla de hoy se llama El don de ser padres. ¿Por qué el don de ser padres? Justamente nosotros, cuando conocemos la realidad, vemos cosas y aquello que vemos como semejante en Dios, según nuestro Señor se ha revelado en la Sagrada Escritura, decimos, entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no decían que Dios era Padre, sino que Dios es como un Padre. ¿Por qué? Porque las acciones que uno ve normalmente de un papá para con su hijo, de algún modo se reflejaban en Dios.
en su trato con el pueblo de Israel, en su trato para con los seres humanos. Entonces, Dios es como un padre. Son pocos los textos del Antiguo Testamento donde literalmente se refieren a Dios como padre. Que es algunos como el profeta Tobías, el libro de Tobías, y alguno que otro, así. Pero normalmente se referían, era entendiéndolo como Dios es como un padre, parece como un papá. Pero porque nosotros creemos que la paternidad es algo más bien propio del hombre. Pero miren esto, Santo Tomás de Aquino, cuando habla del Tratado de la Trinidad y está precisamente estudiando, observando, meditando, reflexionando sobre lo que nuestro Señor Jesucristo ha revelado de la persona del Padre, él se pregunta, como procede Santo Tomás normalmente, si es propio llamarle a Dios Padre, si es un nombre propio de una de las personas divinas, si es que es apropiado eso. Entonces, una de las objeciones que él mismo se pone, por decirlo así, pero no es adecuado porque el nombre de Padre es algo de los humanos, entonces no cabe en Dios. Entonces, justamente él mismo responde a esa objeción y dice, nosotros de ordinario conocemos las perfecciones del mundo y en la semejanza que tiene se la aplicamos a Dios. Pero miren esto, las perfecciones que tiene el mundo, la creación, aunque son perfecciones participadas, proceden de Dios. En Dios se dan de un modo eminente. Entonces, miremoslo de otro punto de vista. Más que las cosas, más que Dios ser como las cosas son semejantes a Dios. Por lo tanto, el misterio de la paternidad, más que ser de los seres humanos, es de Dios, porque de Él se da de modo más eminente y Él no lo quiso compartir. El Padre nos quiso participar de lo que es Él, porque el Padre no es simplemente un Padre, sino que Él es la paternidad. Y por eso San Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 15, doblo mis rodillas ante el Padre. Y mire lo que sigue. Ex quo omnis paternitas et in cielo et in terra nominatur, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. O sea, del Padre procede toda paternidad. Y esto es un misterio que nosotros tenemos que ir profundizando, porque el hecho de que una persona pueda ser constituida en papá, de que pueda engendrar un hijo, no es precisamente como lo hablábamos, no es algo que sucede entre los hombres y entonces por eso después se lo acomodamos a Dios. No, precisamente nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene y se revela como Hijo de Dios, no viene a decir que Dios es como un padre. No. Está diciendo, Dios es Padre. Porque precisamente al revelarse como Hijo, si Él es Hijo, entonces porque en Dios hay una paternidad y hay una filiación. Y no son tres dioses distintos, es un solo Dios, pero en ese misterio de amor inefable, intratrinitario, resulta que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero en un misterio de familiaridad, de amor. Entonces, como decíamos, cada una de las personas de la Trinidad deja su estampa en la creación. Y justamente, aunque la fecundidad es de toda la Trinidad, no es que el Padre sea el único fecundo, eso sería una barbaridad. La fecundidad es de toda la Trinidad, pero el Padre, por ser principio sin principio, así lo ha afirmado el magisterio de la Iglesia Católica en los numerales 250 en adelante, donde justamente habla del Padre como la fuente de la Trinidad, el principio sin principio. ¿Por qué? Porque el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, el Hijo solo del Padre, pero el Padre no procede de otra persona divina. Y esto no pone a la Santísima Trinidad como en una subordinación, simplemente es que nuestro lenguaje es muy limitado y es la forma en como entendemos. Pero en Dios hay un orden, Dios es el Dios del orden y en Él hay un orden. Pero el orden de Dios no es como nosotros nosotros sabemos que el Hijo pues es subordinado al papá, por lo menos mientras está en sus inicios, cuando está pequeño. Pero en Dios no es así. El Hijo, por el hecho que proceda del Padre o el Espíritu Santo procedan del Padre y el Hijo, no les hace menor. Son iguales en dignidad, en gloria y en divinidad. Una sola divinidad, una sola naturaleza humana.
pero hay un orden en Dios. Entonces el Padre, por ser principio sin principio, por eso siempre la Iglesia ha visto ese reflejo de la paternidad, de esa fecundidad. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a la Beata Concepción Cabrera, le comparte a ella y le dice que cada una de las personas divinas le concede algo de manera especial al sacerdote. Y justamente hablaba de que el Padre le concedía esa fecundidad sobrenatural. Entonces, por eso, para que tengamos presente que esa parte, esa huella de la paternidad que existe en nuestra vida es por donde el Padre. Ningún ser humano puede quedar, por decirlo así, como exceptuado de que no se vea, o excluido de la imagen de la Trinidad. Todos, de algún modo, somos hijos de otros, o sea, tenemos la filiación, tenemos la capacidad de engendrar, de poder llegar a ser padres biológicamente y también espiritualmente, que es lo que vamos a ver ahorita, y más aún todavía sobrenaturalmente en el orden de la gracia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo quisiera entonces que vayamos a Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Cuando el Señor ya ha hecho toda la creación y va a crear en este momento al hombre el sexto día, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y todas las serpientes, y todas las animales que serpean por la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de crear el Señor al hombre, evidentemente, yo espero que las misioneras de Lazos de Amor Mariano tengan presente que cuando nosotros hablamos hombre, estamos hablando en un lenguaje bíblico. O sea, en un lenguaje como Dios nos lo ha enseñado, y las misioneras no se pueden dejar contaminar de la ideología de estos días de que, ay, no, es que nos están excluyendo. O sea, nada que ver, nada que ver. Precisamente porque es que la mujer es igual en dignidad al varón, no es uno distinto, pero Dios creó una sola especie humana, no creó dos especies humanas. Por eso es que cuando se habla de hombres se habla en general. Lo mismo cuando uno habla padres, yo no estoy excluyendo a las mamás. Están encerradas ahí, evidentemente, hay momentos donde yo me especifico al papá, pero cuando uno habla en general padres o habla hombre, es un término que está incluyendo a la pareja, porque es una sola especie humana la que Dios creó. Entonces, tengamos eso presente, no nos dejemos meter esas basuras de hoy en día, de, ay, nos están excluyendo, es que el patriarcado, nada que ver. Aquí están ustedes muy presentes, mis muchachas. Muy bien, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, dice que cuando Dios creó al hombre, varón y mujer, le dirigió las primeras palabras al ser humano. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que Dios nos dirigió? Miren, dijo, y los bendijo Dios diciendo, sed fecundos, creced y multiplicaos, henchid la tierra y someterla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Llenad la tierra. O sea, las primeras palabras que Dios nos dirigió fue unas palabras de bendición en un orden de fecundidad. En un orden de fecundidad, porque Dios desde antes de la creación del mundo pensó en dejar la estampa de la Trinidad en el ser humano. Y aquí viene algo increíble. Santo Tomás de Aquino, en la primera parte, cuestión 93, empieza a hablar si el hombre es imagen de Dios. Y cuando viene y se preguntan, creo que es en el artículo 3, dice, ¿pero quién es más imagen de Dios? ¿El ángel o el hombre? Pues bueno, en cuanto a imagen de la esencia divina, en cuanto a entender y amar, el ángel es más imagen de Dios, porque la capacidad que tienen los ángeles de entender y amar es muy superior a la nuestra. Pero miren esto, dice, pero de alguna manera el hombre en cuanto que puede engendrar, en cuanto que puede ser padre, es más imagen de Dios. ¿Por qué? Los ángeles, Dios los crea inmediatamente. Dios crea o sea, no es que se juntó ángel y angelita y salió angelito. Eso no sucede en los ángeles, eso no pasa así. Los ángeles no tienen cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Son creados directamente por Dios.
Pero en cambio nosotros los seres humanos, por tener corporeidad, nosotros procedemos por creación en el alma, nuestra alma es creada directamente por Dios, pero también procedemos por generación, porque los papás aportan para que pueda venir a la vida un ser humano. Entonces es una cosa increíble esto, misioneros. Dios quiso hacer brillar el misterio trinitario de que hay un Padre engendrando al Hijo eternamente y que los dos inspiran un amor, lo quiso plasmar en la criatura humana. De que por medio por la corporeidad que tenemos, por medio de la generación, viniéramos a la vida. Es una cosa preciosa. Ya a nivel biológico, miren qué tremenda estampa de la Trinidad. A mí me marcó mucho esto, porque tenemos que tener presente que justamente las palabras primeras que Dios dirigió al hombre fue esa: creced y multiplicaos, sed fecundos. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay un misterio gigante, y es que Dios quiere que el hombre, que la pareja, el hombre y la mujer, en santo matrimonio, crezcan y se multipliquen, porque está pensando en el cielo. Cuando Dios le concede a una familia el don de la paternidad, es porque le está haciendo partícipe de lo que es suyo, de la engendración que va a ser el padre de todos sus hijos durante el tiempo, durante la historia, pero es con la finalidad de llenar el cielo. Creced y multiplicaos, henchid la tierra, porque así vas a llenar el cielo. Dios quiere llenar el cielo, pero no quiere hacerlo sin nosotros. Una cosa increíble. Qué dignidad la de un papá y la de una mamá. Qué dignidad tan grande, qué cosa tan linda, qué cosa tan preciosa, qué cosa tan hermosa. Entonces, ¿cómo brilla la estampa, la Trinidad ya en nosotros desde este momento? Esto es una cosa muy increíble, misioneros. Yo me acuerdo una vez estando con el profesor Klaus Droste, es un hombre increíble, tomista, filósofo, psicólogo, un gran metafísico, por la línea de Santo Tomás, una cosa hermosa. Y él nos decía: muchachos, miren, ustedes porque creen que el placer más vehemente que puede experimentar un ser humano en la tierra a nivel físico, porque hay otros placeres a nivel espiritual, pero a nivel físico, sea la relación sexual. ¿Por qué? Porque Dios quiso dejar claro la dignidad y el tremendo tamaño de imagen de Dios que es ser padre, que es la paternidad. Y quiso vincular uno de los actos más increíbles que hay sobre la tierra, que es la procreación, la existencia de un ser humano que no ha existido, que viene por primera vez, la existencia de un ser personal que va a vivir para siempre. Quiso ligarlo y que quedara claro para los seres humanos que está algo tan grande que por eso quiso vincular el placer venéreo como una de las experiencias más increíbles, para que pudiéramos relacionar a qué estaba vinculado, a la vida. Y hay una imagen de la Trinidad. Una cosa increíble, ¿no? Por eso uno de formarse en la pureza es una imagen negra de Dios, es una imitación oscura de Dios. Uno entregarse a la promiscuidad, al libertinaje, a la fornicación, al adulterio o a estos pecados aberrantes en contra de la naturaleza, el homosexualismo y todas estas cuestiones, es un pecado verdaderamente directamente con la Trinidad, es desfigurar a la Trinidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, eso quería compartirles, esta experiencia linda y hermosa que Dios le ha dejado al hombre por el lado biológico, de ser imagen de la Trinidad. Lo propio de precisamente la paternidad es engendrar. ¿Y qué es engendrar? Hacer un semejante. Eso lo desarrolla Santo Tomás en el Tratado de la Trinidad. ¿Qué es lo propio del Hijo? Ser engendrado. ¿Qué es lo propio del Padre? Engendrar. ¿Y qué es engendrar? Hacer un semejante, comunicándole la misma naturaleza, por eso no sale semejante. Entonces, Dios le ha concedido, por decirlo así, podemos verlo en 3 niveles de paternidad que Dios le ha concedido al hombre. Uno a nivel biológico, que es el que acabamos de hablar, y otro a un nivel todavía natural, pero ya espiritual. Quiero que nos entendamos bien con esto. Nosotros normalmente cuando hablamos del nombre espiritual, creemos que se refiere de pronto a algo de oración propiamente directo con Dios, pero en este momento cuando digo la palabra espiritual es más a nivel de que no es corpóreo, simplemente no es corpóreo, pero todavía es algo de orden natural. Y quiero que nos fijemos muy bien en esto, porque entonces alguien podrá decir, pero
Bueno, como que entonces el que engendró un hijo y el que se fue es tremendo papá. Pues no, eso no es tan así. O sea, ya tuvo un grado de participación de paternidad, claro que sí, pero ese también lo tienen los animales, de algún modo, el biológico, comunicar la naturaleza. Pero hay uno más elevado todavía y es este espiritual, todavía orden natural, que es cuando se educa al hijo. ¿Por qué? Porque uno vive de la palabra y del espíritu. Entonces, cuando uno engendra, justamente cuando uno es niño tiene los sentidos muy despiertos, está atento a recibir, como lo hablamos en la primera charla. Lo propio del hijo es recibir. Entonces, el papá con las palabras que le comunica al hijo, porque uno vive de la palabra amada. Muchachos, uno vive de la palabra, uno no se da cuenta, pero uno se mueve en la vida por lo que le enseñaron, por lo que ha aprendido, por la palabra amada, porque cuando yo concibo que algo es bueno, en cuanto bueno, mi voluntad se adhiere y lo ama y lo busca y por eso me muevo. ¿Por qué va usted a la misa? Porque ha concebido que es buena, porque antes no iba, porque no la relacionaba con la felicidad, no ha concebido, pues como que hoy venía, no la ve necesaria, pero cuando uno concibe que es algo bueno, que es bien para mi naturaleza y que yo estoy ordenado a eso, entonces yo muevo mi vida según eso. Y por eso leo la palabra de Dios y me conformo según la palabra amada. Y según esa palabra amada que yo he concebido en mi corazón, como la llama San Agustín, el verbum cordis, la palabra del corazón por la que yo me muevo. Esa palabra que yo concibo es la que yo le transmito al hijo. Como uno entiende la vida y como uno la vive, así se la transmite al hijo. Por eso, uno engendra por la palabra y el ejemplo. Por eso un profesor también engendra. Por eso yo me acuerdo de las clases del colegio y de lo que más me acuerdo es de la vida de los profesores y de las cosas así como más de reflexión de vida personal, más que de la materia propia. Es una cosa increíble porque uno engendra con la palabra y el ejemplo. Los papás, todo lo que ustedes dicen y hacen, eso para un hijo es marcarle el alma, porque uno viene como una hojita en blanco. Y yo como niño, como hijo, empiezo a conformar mi vida según el modelo y la referencia que Dios me ha puesto delante, que es mi papá y mi mamá. Entonces esto es una cosa impresionante. Por eso nosotros educamos y engendramos espiritualmente también. ¿Por qué, por ejemplo, existe hoy en día el comunismo? Si fue Carlos Marx el que inició, o sea, él fue el que concibió esto. ¿Por qué inició con eso? Pues señoras y señores, por la palabra, porque la palabra no es algo corpóreo propiamente. Entonces, aquel que recibe el principio de Carlos Marx y conforma su vida según eso, verdaderamente es hijo de Carlos Marx. Y por eso a Karl Marx se le llama el padre del comunismo. Y uno de los principios, por ejemplo, el comunismo, que del comunismo, uno de los principios es todo lo que sirva para la revolución. Nada es verdad, sino lo que sirve para la revolución. Entonces, aquel que asume un principio de esos y conforma su vida, vuelve, por decirlo así, es semejante al modo de vivir y de obrar de Carlos Marx. Por eso, de algún modo hay una paternidad a nivel espiritual que puede transcurrir los siglos. Nosotros leímos un libro que escribió San Luis María Griñón de Montfort, lo escribió en el siglo XVII. 3 siglos después, 4 siglos después, nosotros leemos sus palabras y de algún modo al acogerlas en nuestro corazón. Evidentemente aquí hay un caso excepcional porque van unidas también a una gracia del Espíritu Santo, porque es un libro espiritual ordenado a la salvación también, pero tienen una eficacia en nuestra vida. Nosotros empezamos a conformar nuestra vida según, de algún modo, como nos ha enseñado Montfort, a vivir la consagración a la Virgen. Una cosa increíble. Y por eso para nosotros tranquilamente Montfort es un padre espiritual para nosotros, lo mismo que nuestros patronos en lazos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, justamente, precisamente tener esto presente, yo engendro por la palabra y el ejemplo. No hay ninguna persona, puede que haya alguna excepción, pero de ordinario, siempre uno tiene personas a cargo. Alguno, o un hermanito, aunque sea un hermanito, y el hermanito lo tiene uno como referencia, lo que usted dice, lo que usted hace. Muchachos, somos referentes para otra persona. Nadie está desligado de eso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, esto es una cosa bien importante para que veamos el don de lo que es engendrar hijos, tanto a nivel biológico como a nivel espiritual. Dice, por ejemplo, el Salmo 127, es muy lindo, dice la palabra de Dios: la herencia que da el Señor son los hijos,
Su recompensa es el fruto de las entrañas. Son flechas como en las manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Miren que la palabra de Dios nos está diciendo que los hijos son un don, una bendición. ¿Y saben por qué, misioneros? Porque justamente es una imagen de la Trinidad de las más grandes en nuestra vida. Pues justamente el vínculo que se genera entre un papá y un hijo, ustedes bien lo pueden saber, los que son papás, que es una cosa única. Aquí se puede parar aquí a mi lado una persona de 60 años. Bueno, interesante. Si yo la conozco, pues bueno. Pero si no la conozco, pues hay una persona ahí. A mí me pueden decir que Pedrito de tal barrio se murió. Ah, bueno, bendito Dios, vamos a orar por él. Pero ¿qué tal si a ti te nombran o te mencionan el nombre de tu papá o de tu mamá? No, se accidentó. Te da lo mismo que te hubieran dicho otro nombre. ¿Por qué se conmueven las entrañas? Porque siento que me está afectando como a mí mismo. Porque el vínculo afectivo que se produce entre un papá y un hijo, entre una mamá y un hijo, es increíble. Es una cosa impresionante. Un vestigio, una imagen del vínculo de amor que hay entre el Padre y el Hijo. Es una imagen de la Trinidad en nuestra vida. Porque precisamente cuando uno engendra al Hijo, por la palabra, por la educación, por todo, se genera un vínculo afectivo impresionante. Por eso nosotros podemos decir que San José es verdadero Padre de Jesús, porque si no, no habría cómo. Porque San José no engendró biológicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero el vínculo afectivo, la paternidad que ejerció San José sobre Jesús es una verdadera paternidad. Por eso una persona o un matrimonio que sufre en este momento o de esterilidad o de alguna situación, siga rezando y ponga los medios necesarios. Pero no se preocupe, en usted no va a quedar frustrada la imagen de la Trinidad. Porque la paternidad no se reduce a la parte biológica, va mucho más allá. Uno verdaderamente engendra hijos a nivel espiritual. Como San José. San José verdaderamente se sentía papá y Jesús le llamaba Abba. Una cosa tremenda. Y después de María, nadie como San José. Entonces, miremos que el engendrar hijos es un don del cielo. Imagínense ustedes, misioneros, muy aburrida Santa Mónica en el cielo, viendo a su lado San Agustín. ¿Quién creía ella que con sus lágrimas, con todo lo que padeció, iba a estar eternamente viendo a su hijo con la gloria que tiene San Agustín, con los hijos que ha engendrado San Agustín a nivel de la gracia, a nivel espiritual por la unción del Espíritu Santo? ¿Quién creería ella que viendo a su hijo en la eternidad estaría siendo reflejo del Padre eterno que está engendrando al Hijo amado? Eso va a ser usted papá, usted mamá. En la eternidad, un espejo del Padre que está engendrando eternamente al Hijo y que los dos están expirando el amor divino. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, misioneros, especialmente los que son papás, desen cuenta que todos los sacrificios y lo doloroso que implica ser papá, ser mamá, tiene un fin muy grande. Dios no nos ha querido descubrir estas cosas para que vivamos más de la fe, pero tremendo lo que en el cielo nos espera y sobre todo a los que han vivido bien su paternidad. ¿Quién como Dios? Muy bien, vamos a pasar a otra cosita muy especial. Hemos visto aquí hasta la paternidad a nivel pues biológico y espiritual, pero todavía en un orden humano, en un orden natural. Pero justamente quisiera que pasáramos a una paternidad más elevada. Y es precisamente una paternidad de orden sobrenatural, en el orden de la gracia. Porque Dios siempre es excesivo en su bondad, no se limita, todo lo quiere compartir. Uno cuando es envidioso, uno no puede soportar que otro esté haciendo otra cosa buena, o todo tengo que estarlo haciendo yo, y Dios no es así. Nuestro Dios es amor, y Él no quiere, Él quiere la perfección y tiene todas las perfecciones, Él no las quiere reservar solo para Él. O sea, no quiere, es que yo soy Dios y nada. Una cosa impresionante, Dios nos comparte todo,
Por eso nuestro Señor Jesucristo no se guardó a la Virgen, no se guardó a San José, no se guardó a la iglesia, no se guardó al Padre. Todo lo dio. Su vida y Él mismo se dio. Y asimismo, el Padre ni siquiera se reservó exclusivamente el don de engendrar almas a nivel de la gracia. Es una cosa preciosa. Evidentemente, estas son acciones que son solo propias de Dios, las del orden sobrenatural, pero aún ahí Dios nos quiso hacer partícipes de algo. Porque si precisamente la paternidad se reduce a algo biológico, entonces los sacerdotes, las monjas, las religiosas o los matrimonios que no han podido tener hijos quedaron estériles totalmente. Entonces, ¿por qué lo primero que uno le dice a alguien que ha sido ordenado, configurado con Cristo como sacerdote? ¿Por qué la primera palabra que uno le dirige es Padre? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué relacionamos eso? Justamente porque en ese hombre que se ha dispuesto a recibir la gracia de Dios ha sido elevado, configurado en el orden sobrenatural con Cristo cabeza y empieza a engendrar almas en el orden sobrenatural. Porque precisamente por el sacerdote se comunica la gracia divina. La vida divina que Dios nos da se comunica por sus manos, por sus palabras, por la Eucaristía, por la confesión, la vida de la gracia, una vida sobrenatural. Entonces verdaderamente un sacerdote es padre y muy fecundo y más fecundo todavía. Una cosa impresionante. Una religiosa tiene una vida de fecundidad impresionante, porque si no, que se salgan las monjas del monasterio. ¿Para qué van a encerrar allá si se frustra la imagen de la Trinidad en ellas? Pero no, justamente porque han elegido por llamado de Dios una vida más íntima, unida con el Verbo eterno, con el amado nuestro Señor Jesucristo. La fecundidad que rebosa sobre ellas es más sobrenatural en el orden de la gracia. Porque yo le aseguro, misionero, quizá usted y yo, nosotros los misioneros, estamos aquí en esta vida por la oración de las religiosas. Y por eso ellas van a ser recompensadas gigantemente en el cielo. Porque nadie se da cuenta de eso, nadie las conoce, nadie sabe nada, ellas viven su vida en el monasterio, una vida de entrega, generosidad y amor, unidas al Señor, de oración. Nadie supo nada de sus vidas. Pero qué increíble, por ellas, por eso la iglesia las llama el pulmón de la iglesia. Por ellas los sacerdotes se mantienen firmes. Por ellas hay fecundidad y las almas se convierten. Miren esto. Martha Robin, que es la fundadora de los Follers de Charité, esta mujer a los 20 años quedó postrada en cama y duró así 50 años, viviendo solo de la Eucaristía, no podía comer. Martha Robin, en un momento de su amor a Dios, Dios la fue uniendo más a Él y ella le ofreció sus ojos, de tal manera que cualquier luz le hacía sufrir intensamente. Y por eso en la habitación de ella tenían que cerrar las ventanas y siempre estar oscuras, porque cualquier rayo de luz la hacía sufrir profundamente. Esta mujer, todos los fines de semana, desde el jueves hasta el sábado y ya más adelante en su vida, incluso hasta el domingo, vivía en un momento místico de éxtasis la pasión de Cristo, con los estigmas, derramando sangre, sufriendo intensamente. Y desde la cama, cuando uno podría decir, qué tremenda esterilidad, qué tremenda frustración de vida. Esa mujer desde allá es la fundadora de los Follers de Charité, que están ya en varias partes del mundo, en varios continentes, una comunidad impresionante. Son los que la editorial de la colección de Honor de Dios. Una cosa impresionante. Dirigió sacerdotes. En su entierro, en su funeral, estuvieron 200 sacerdotes. Porque había muchos que ella dirigía espiritualmente. Atendió cantidad de almas desde su cama. ¡Qué increíble! Ese es Dios, que de una mujer postrada hace una madre para el mundo y por los siglos. Porque aunque ella muere, su fecundidad permanece en el tiempo, en la comunidad. Increíble, ¿o no? Me acuerdo una vez cuando con el padre Finet, que es el cofundador con ella de los Follers de Charité, ella le dice que ella le revela pues que el Señor Jesús le había dicho que él iba a ser fundador con ella y que él debería dirigir el primer retiro espiritual. Entonces, él le dice, pero yo tengo como que pedir permiso y esto está ya está muy encima, porque era
era seguidito el retiro espiritual. Y él dice, pues esto ya está muy encima, la gente va a decir que esto es como improvisado. Y Marta Román le dice, improvisado, vaya tranquilo, que esas almas ya están fecundadas con la sangre que yo he derramado aquí con Cristo. Increíble. Qué claridad de su fecundidad. Santa Teresita del Niño Jesús, a sus 15 años, sale en el periódico de Francia el anuncio de que un hombre ha sido condenado a pena de muerte porque había asesinado a una mujer y creo que a sus hijas. Un hombre condenado a pena de muerte y decía el anuncio que había rechazado los sacramentos de la iglesia, no había querido arrepentirse. Santa Teresita ve este anuncio, se llamaba Pranzini el hombre, y hace una oración, se vio movida por el Espíritu Santo y es una oración inmediata. Dice, Señor, yo te pido por la salvación de esa alma y no me tienes que dar pruebas. Si tú quieres me las das, si no, pero yo tengo una certeza de que la vas a salvar. Efectivamente, al otro día, a los días sale el anuncio que el hombre cuando iba a ser colgado le ponen el crucifijo de nuevo y él besa las 3 llagas del crucifijo. Y cuando eso pasa, Santa Teresita dice, mi primer hijo espiritual. Increíble o no. La acción de la conversión de un alma es obra exclusiva del Espíritu Santo. Solo Dios puede convertir las almas, misioneros. Dios nos hace partícipes de tocar los corazones. Y como esto se hace como de una manera ordinaria, uno no ve pues como cuando sale, no sé, el rayo del Espíritu Santo y traspasa a la persona. Pronto hay misioneros que tienen ganas de esos dones, una maravilla. Pero el ordinario no. Uno no ve nada. Simplemente usted ve que hubo un efecto en el alma y ya uno sabe que Dios obró. Pero eso no significa que eso es acción nuestra. ¿Quién puede convertir un corazón en esta tierra? ¿Quién puede ablandar un corazón? ¿Quién pudo ablandar nuestro corazón, misioneros? Solo Dios. Pero no lo quiso hacer solo. Quiso hacernos partícipe. En los retiros espirituales, en las consagraciones, en esa vez que usted visitó una familia, les ayudó a perdonar, cuando usted evangelizó a alguien en la calle. Ahí estaba el Espíritu Santo que te invitó y tocó tus palabras, tocó tus acciones, tocó tu vida, porque nos quiso conceder una paternidad sobrenatural. El Padre quiso hacernos partícipes de aquello que le corresponde solo a Él en cuanto a Dios, de engendrar hombres a la vida de la gracia, a la salvación eterna. Por eso nos entregó a Cristo y por eso ahí está el misterio de la corredención. Dice el Concilio Vaticano II, hablando de nuestra Madre bendita, la Santísima Virgen, dice, en la Lumen Gentium, numerales 61 al 62, dice, la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz. Miren esto, cooperó de forma enteramente inigualable a la obra del Salvador, con la obediencia de la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Por la pasión de nuestro Señor Jesucristo se alcanzó la salvación de todas las almas. Es nuestro Señor el que nos ha alcanzado la salvación. Pero ha sido tan bueno que quiso que cooperáramos, participáramos de su redención. Y por eso nosotros con nuestra vida, en gracia de Dios, con nuestros sufrimientos, alegrías, todo lo que vivamos en gracia de Dios, participamos de los méritos de Cristo, de su pasión. Por eso dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no le falta nada en cuanto tal, sino que en cuanto que Dios quiere que cooperemos y entremos en este misterio de su redención. Y por eso unidos a Él, en la gracia, nuestra vida puede alcanzar la salvación de las almas. Es una acción de Dios, es una acción del Espíritu Santo, pero que nos hace partícipe a nosotros. Será muy aburrido para usted, misionero, querida misionera, que usted llegue al cielo y vea esa cantidad de hijos espirituales
por ese retiro que usted dirigió, que predicó, en el que sirvió allá atrás en la cocina, por los padecimientos que usted vive en su casa como mamá, como esposa, o en su trabajo, o tantas cosas que en la vida suceden, o las arideces de nivel espiritual, que usted pueda llegar a encontrar el cielo y que usted ni siquiera supo, o por los rosarios que hemos rezado, almas en el mundo entero salvándose, pero que Dios nos lo mantiene en silencio para que nos mantengamos pequeños y humildes como la mamá. ¡Qué increíble! ¿Qué pensaría la Virgen María que Dios le iba a ser madre de todos los hombres? Quizá Dios le reveló muchas cosas a la mamá, pero también quiso que ella viviera en la vida de la fe. Lo mismo San José. ¿Qué pensaría San José? Que en el futuro, en el siglo XIX, iba a ser nombrado patrono de la Iglesia Universal. Quizá no, pero en el misterio San José fue fiel y amoroso y se entregó al Señor. Pero hoy Dios le concedió una paternidad no solamente sobre su Hijo, Jesucristo, sino sobre todos los hombres. Qué increíble la paternidad sobrenatural, misioneros. Qué hermosa y maravillosa es la paternidad que Dios nos está confiando a nivel sobrenatural. Por eso vale la pena, misioneros, desgastarnos, seguir ofreciéndonos, seguir entregándonos, seguir sufriendo, seguir amando, seguir reparando. Porque como dice en Isaías capítulo 49, dice la palabra de Dios refiriéndose a Jerusalén, que cuando vuelven los hijos que estaban en el destierro, dice, cuando los ve ahí, dice, pero ¿y estos hijos quién me los crió? ¿Quién me los engendró? Así nos puede pasar a nosotros cuando lleguemos al cielo. Y esta cantidad de almas, Dios va a decir, por tus oraciones, por tu vida, yo te concedí que estos también fueran hijos tuyos. Son hijos míos, pero yo los salvé por acción también, por intercesión de tu oración, por tu vida, por tu ejemplo. Y después de Dios, nadie como María. Misioneros, para ir culminando entonces, a ver, les pregunto, ¿está interesante esto que hemos estado compartiendo o no? Esto que Dios nos está regalando, una cosa profunda que tenemos que darle vuelta, misioneros. La imagen de la Trinidad en nuestra alma, la paternidad que Dios nos ha concedido a nivel biológico, a nivel ya todavía natural humano, pero a nivel de la educación y a nivel espiritual. Cuando usted como encargado de misión, como encargado de una localidad, como provincial, todos aquellos que tengan cargos o tengan almas a cargo, cuando usted transmite la fe, cuando está transmitiendo el carisma, usted está siendo un verdadero padre, está teniendo una paternidad en el orden, ¿por qué en el orden espiritual y en el orden de la gracia? ¿Por qué? Porque está vinculado esto a la salvación. Nosotros en Lazo somos un carisma de la iglesia y para la iglesia, y por eso la evangelización, nuestro servicio en la iglesia es en pro de la salvación de las almas. Por lo tanto, sí o sí, tiene que estar la acción de la gracia de Dios en nosotros, actuando. Por eso tenemos que estar dispuestos, unidos al Señor. Y es el Espíritu Santo quien está obrando. San Pablo lo decía muy bien. San Pablo tuvo claridad. San Pablo fue un hombre que se consagró celibatario. Él quiso escoger esa vida para dedicarse precisamente a una fecundidad más alta, como lo ha dicho nuestro fundador, que ha querido consagrarse a una fecundidad más alta. Justamente, dice San Pablo, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dice también, Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. San Pablo utiliza muchas veces cuando se refiere a las comunidades que él evangelizó, los trata como hijos míos, yo os engendré en Cristo. Eso, por ejemplo, lo dice Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ya que os fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión, sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a vosotros. Entonces, es una locura participar en la evangelización, en la predicación, es hacernos partícipes de la obra de la redención, de la paternidad que está ejerciendo el Padre, engendrando a las almas como hijos suyos
en el orden de la gracia, haciéndonos partícipes de esta cosa tan impresionante. Por eso la paternidad, uno la ve también que Dios se la concede en diversos grados a las almas. Cualquier persona que esté en gracia de Dios, su vida participa ya de algún modo como corredentor, participando en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Dios le ha concedido la paternidad en muchos grados y niveles. Uno la puede ver, por ejemplo, en la Virgen María, singularísima. En San José, sin igual. Porque precisamente la maternidad de la Virgen María se extiende a nivel universal, a nivel de toda la iglesia. Es una cosa impresionante. Los fundadores, ¿cómo es posible que un hombre que vivió en el siglo XI como San Francisco de Asís, hoy en día su espiritualidad permanezca? Y pueden los franciscanos decir que son hijos de San Francisco, porque es una paternidad a nivel espiritual. La paternidad de la que gozan los fundadores es una cosa increíble. Son de una manera fecundísimos. Son como el padre Abraham, una fecundidad impresionante. Dios saca y saca y saca. Es una paternidad sobrenatural porque es en el orden de la gracia y en orden a la salvación eterna. San Luis María Grignion de Montfort, cuando murió, él había fundado dos comunidades, una religiosas y otra de sacerdotes. Y cuando murió, 5 sacerdotes habían. Eso para un fundador es un fracaso. Pero este hombre es un hombre del Espíritu Santo. Él tenía fe y era un hombre consagrado a la Virgen María. Hoy por hoy los monfortianos están en los 5 continentes. Las hijas de la sabiduría, que son las religiosas que él fundó, también están en los 5 continentes. Lo mismo los fundadores. Es una cosa impresionante, una gracia es muy grande. Montfort, todos los hijos que Dios ha engendrado a través de él. Nosotros vimos la consagración. Un papa, San Juan Pablo II, que se consagró por el método de San Luis María Grignion de Montfort. Esa fue su espiritualidad durante toda su vida. ¿Quién creería Montfort que iba a tener un hijo que iba a ser papa y que se iba a santificar por medio de la consagración? Eso, misioneros, es lo que nos espera en el cielo, haber participado de este amor de Dios. Entonces, creamos profundamente en la acción de Dios en nuestra vida, en la acción de la gracia. Misioneros, qué maravilla entonces el don de ser padres. Qué maravilla. Los invito entonces para que nos dispongamos en este momento a una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados misioneros, les invito para que cierren sus ojos o miren hacia las imágenes que tenemos aquí, si te es más fácil. Te invito para que en este momento nos dispongamos a la acción del Espíritu Santo, al Ruach, al amor del Padre y del Hijo. Ven, Maranatá, ven, Ruach, muévete, Señor. Dulce Espíritu de Dios, ven por María, ven, revolotea sobre nuestras almas. Ven, Señor, a fortalecer los corazones de estos misioneros en nuestra lucha, Señor. Ven a fortalecer la fe en nosotros, que quizá no ve más allá de cuando estamos evangelizando un alma, de cuando estamos atendiendo al hijo, a la hija, de cuando estamos ejerciendo nuestro papel de paternidad que tú nos has regalado, de cuando no vemos los frutos eternos que pesan sobre nosotros, en nuestros sacrificios, en nuestra vida, en nuestro querer serte fiel, corresponder, en querer vivir la consagración, en querer vivir este carisma, en arder de celo por las almas, en entregarnos. Ven, Espíritu Santo, tumba los espíritus, Señor, de tibieza, fortalece los corazones vacilantes y danos el creer como María, creer en Dios, creer en su amor, creer en sus obras. Pero como dice el Salmo, dichosos los que temen al Señor y recorren sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Dichoso tú, todo te irá bien. Tu esposa, como vid fecunda dentro de tu casa. Tus hijos, como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Misionero, estas son las palabras que Dios te dirige hoy, recordándote que todos en pro de la salvación eterna, que la imagen de la Trinidad está brillando en tu alma, que estás viviendo una paternidad inmerecida,
inmerecida. Dios quiso tener hijos, pero los quiso compartir contigo, misionera, contigo, misionero. ¡Qué maravilla! Hijos a nivel de la gracia, hijos a nivel natural. Serás semejante a la Trinidad. ¡Qué maravilla los esfuerzos, los padecimientos, las lágrimas, como papá, como mamá! Por esos hijos de consagración, por esos hijos del hogar. ¡Qué maravilla entregarse en los retiros espirituales, en los apostolados, en las consagraciones, obedecer a mis superiores, tratar de ser un mejor misionero, ir a la Santa Misa para ser un padre, una madre fecundo, como el Padre Celestial! Por eso te invito para que creas y veas en tu vida providencialmente la obra que Dios está haciendo, escuchando esta canción. Cuántas veces me peleé con el reflejo del espejo, cuántas veces me empeñé en ver más las sombras que lo bueno, pero tú, habiendo visto todo, me amaste igual. Cuántas ansias de amar y de entregarme por completo, pero tu respuesta fue: espera, hijo, pues yo tengo algo hermoso. Para ti no te he olvidado, estoy obrando en ti. Hoy te ruego, una vez más, me recuerdes que yo tengo un Padre bueno. Mi Dios, tú eres fiel. Créele a Dios y como para los que te aman, tú obras siempre para bien. Créele a Dios como la Virgen, como San José. Yo tengo un Padre bueno. Mi Dios, tú eres fiel. Y para los que te aman, tú obras siempre para bien. Querido misionero, querido encargado de localidad, Y para los querido Padre de que te consagración, aman, querido provincial, tú obras te invito en siempre este momento para que hagas entrega de todos los hijos que Dios te ha confiado. A ti, querido matrimonio, esos hijos que Dios te ha confiado en el hogar, que te sacan tantas lágrimas, tantas impaciencias, que no sabes cómo sustentarlos, que te ves en aprietos. Esos hijos de consagración que te han causado tantos padecimientos. Esos hijos de la localidad, esa provincia que quizá pesa tanto, que quizá a veces parece sobrepasar tus fuerzas, que no sabes cómo atenderla, que te supera, que hay tantos dolores, tantas situaciones. Misionero, misionera, piensa, únete al corazón de la Inmaculada. Su camino por el desierto en Egipto con San José, lo que padeció en su vida, pero creyéndole a Dios, los frutos de redención, los frutos eternos, hijos por toda la eternidad. Cuánta alegría será para ti, misionero, ver esas almas en el cielo, gozando contigo, gozando de la Trinidad, Dios siendo feliz con ellas porque se han salvado. Cuánto harás contento a Dios, a la Virgen. ¿Y cuánto serás contento tú? ¿Cuánto estarás contenta tú, misionera, de ver esos hijos de Dios gozando de la Trinidad, gozando de la Virgen, viendo a la Virgen feliz por esas almas que se salvaron, y estando tú también tan contento, tan contenta de que también son hijos tuyos, porque Dios los ha querido compartir contigo? Vale la pena padecer, vale la pena entregarse, vale la pena arder en este carisma que Dios ha dado a la iglesia para la salvación de las almas, para que las almas se salven, para que Dios tenga muchos hijos de cuales y con los cuales disfrutar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.